Así que hago fácil. Te enviaron. Arroro mi niño, arroro mi sol, arroro pedazo de mi corazón. Niño mío, te quiere dormir y el pícaro sueño no quiere venir. Este niño lindo se quiere dormir. Cierra los ojitos y los vuelve a abrir. Yo tengo un osito del alma, siempre se duerme conmigo en la cama, siempre se duerme conmigo en la cama. Anoche mi osito se puso a roncar, yo con un dulce lo hice callar, yo con un dulce lo hice callar. Mañana mi osito le voy a comprar 2 zapaticos para caminar, 2 zapaticos para caminar. Tortuguita venía a rey. No tengo manos ni tengo pies, tampoco manos para barrer. Tortuguita vení trapear. No tengo manos ni tengo pies, tampoco manos para trapear. Tortuguita vení lavar. No tengo manos ni tengo pies, tampoco manos para lavar. Tortuguita vení comer. No tengo manos ni tengo pies, tampoco boca para comer. Tortuguita vení bailar. Aquí están mis manos, aquí están mis pies, aquí están mis manos, aquí están mis pies, aquí están mis manos, aquí están mis pies, aquí están mis manos, aquí están mis pies. Tindero, 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 tu madre te parió en cuero, sin camisa y sin sombrero, en la puerta de un chiquero. Tindero, 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 tu madre te parió en cuero, sin camisa y sin sombrero, en la puerta de un chinquero. Mano Aquilino holandete, dale un poquito de su seta. Yo no voy a la retreta, porque no tengo chancleta. Y San Juan, San Lucas y San Sebastián, échale la cola al champán, échale la cola al champán, échale la cola. Mano Aquilino holandete, dale un poquito de su seta. Yo no voy a la retreta, porque no tengo chancleta. Y San Juan, San Lucas y San Sebastián, échale la cola al champán, échale la cola al champán, échale la cola. Ten chocolate a guau guau ole, ten chocolate a guau
Bueno, buenos días para todos los Días. docentes que nos acompañan el día de hoy. Un saludo especial a la Institución Educativa Distrital Alejandro Obregón, Instituto Técnico de Comercio, Experiencias Pedagógicas, Gabriel García Márquez, Fundación Pies Descalzos, El Valle, Javier Sánchez y El Cañahuate. Bienvenidos a este espacio de formación en el cual tendremos dos temáticas a tratar, una de educación inicial, pero que puede ser fácilmente... Les agradezco silenciar micrófonos, por favor. Gracias. En el espacio de formación de hoy, como les comentaba, tendremos dos temáticas a tratar, una relacionada con la educación inicial, que será la primera, pero que su contenido puede ser perfectamente aplicado en la básica primaria, es decir, desde segundo hasta quinto. Y la temática es disfrutar la lectura y escritura desde la vida cotidiana y es con la cual vamos a iniciar el día de hoy. Me presento, mi nombre es Karen Álvarez, tutora de el Alejandro Obregón y me acompañará en la presentación de hoy la tutora de la IED Cañahuate, Yalof Villadiego. Bien, para hacer un recorderis en la formación del ciclo 1, es importante en este link de YouTube, ustedes podrán encontrar un resumen de lo que fue la formación del ciclo 1, que fue una formación bastante atípica debido a el tema del paro nacional y digamos como CDA hicimos una estrategia para condensar la información del ciclo 1 en un video corto de unos 5 minutos, pero es muy importante que ustedes vean este video, los que aún no lo han hecho, son 5 minutos que le van a dedicar para verlo, porque esta formación, buenos días, profe, esta formación del ciclo 1 les dará unas ideas muy puntuales sobre nuevas maneras de hacer educación en la educación inicial y en la básica primaria a partir de proyectos de investigación o proyectos de aula. Recordarles también que tanto en la educación inicial como en la básica primaria, ustedes cuentan con unos documentos que les ofrece el Ministerio de Educación Nacional como referentes o apoyo en el trabajo pedagógico que ustedes realizan. Recuerden que siempre es bueno estar orientándose con los planteamientos que hace el Ministerio de Educación sin que esto sea una camisa de fuerza, porque ustedes saben que cada institución educativa cuenta con sus realidades. Sin embargo, pues no podemos vivir a espaldas de lo que se plantea a nivel nacional. Entonces hay unos documentos que les pedimos siempre como tener muy presentes. De pronto pueden encontrar allí elementos que les puedan apoyar en su práctica pedagógica. La formación inicial va a tener unos momentos, como siempre, ¿no? Unas experiencias de vida con la lectura y la escritura, 2 momentos en los que hablaremos de lo que significa leer y escribir en la educación inicial, experiencias con las niñas y los niños y sus familias, ambientes y recursos que provocan. Les daremos un listado de ideas que pueden surgir de la formación de hoy y un último momento, atesorando saberes. El objetivo principal de esta formación es que reconozcamos el aprendizaje de la lectura y la escritura como una práctica cotidiana que tiene lugar a partir del desarrollo de la comunicación y expresión de las niñas y los niños a propósito de las interacciones consigo mismo, las personas y el contexto que habitan. Y también generar unos espacios de reflexión y construcción pedagógica para concretar la puesta en marcha de estrategias pedagógicas flexibles, integrales, que tengan en cuenta la realidad, expresiones y vivencias de las niñas, los niños, las maestras y las familias de las instituciones educativas, independientemente de la manera como en estos momentos estén desarrollando su práctica pedagógica, es decir, ya sea de manera virtual todavía o de manera a distancia para aquellos que no tienen, digamos, la conectividad permanente, o en alternancia o presencialidad. Es decir, todas las ideas que vamos a entregar el día de hoy pueden ser perfectamente aplicables en cualquiera de estos escenarios. Vamos con el primer momento. La idea es recordar esas experiencias de vida con la lectura y la escritura. Me gustaría saber que algunos 2 o 3 personas me contaran cómo fue su proceso de aprender a leer y a escribir y qué relatos están presentes en estos momentos
en su familia que ustedes tengan conocimiento de que ha pasado de generación en generación. Entonces me gustaría unas 2 o 3 participaciones. Los escucho, 2 o 3 profesores que nos quieran compartir cómo aprendieron a leer y a escribir, o qué relatos o qué cantos están presentes actualmente en su familia, que los empleen ya sea con sus hijos, hijas o con sus estudiantes, y que ustedes sepan que han pasado de generación en generación. Bueno, voy a empezar yo para que se animen. A mí realmente yo empecé a leer y a escribir, o mi proceso inició cuando acompañaba a mi papá. Él trabajaba, manejaba un camión y yo siempre le preguntaba, papi, ¿qué dice ahí? Y él siempre me respondía, ahí dice Coca-Cola, ahí dice, bueno, todos los letreros, vallas, afiches que encontrábamos en el camino. Ese recuerdo lo tengo yo de mi infancia, cuando él me nombraba lo que decía en cada una de los letreros. Digamos que ahí ese fue como mi inicio en el tema de lectura y escritura. Y luego ya en el preescolar, cuando vinimos a vivir a Barranquilla, yo crecí en el barrio Rebolo y allí me pusieron en un preescolar de estos de barrio, y ahí recuerdo mi profesora fue la que inició todo el tema ya propio de la lectura, la enseñanza de las letras, cómo unir una letra y la otra. Y recuerdo que ella utilizaba como diferentes estrategias. Ponía, por ejemplo, las palabras en algunos objetos del salón, nos leía muchas historias. Y recuerdo que mi madrina también me cantaba muchas canciones y me contaba muchas historias. De hecho, una de las canciones que más recuerdo de mi infancia es cuando nos cantaban pon, pon, pon el dedito en el botón. Y los bebés que pertenecen ahora a mi familia, todos siempre cuando los vemos cantamos la misma canción. Entonces es como el relato o el canto que ha permanecido permanentemente en nuestra historia de familia. Ahora sí me gustaría conocer algunas historias de ustedes. Buenos días. Buenos días, profe, bienvenida. Cuéntenos. Selva Donado, docente de la Institución Educativa Distrital del Valle. Su punto de vista, pues nosotros desde nuestra infancia también en unas guarderías. Yo tengo una guardería, Fe y Alegría. Estando allí, pues a uno le comienzan a través de imágenes, a través de palabritas, de los empaques, Colgate. Además de eso, ya cuando uno ingresa al preescolar es cuando más creo que todos nuestros compañeros aprendimos a través del libro de y ese de generación en generación, hijos, y nosotros también, como docentes, como colegas, también hemos hecho estrategias, los estudiantes aplicando el Nacholé y muchos textos más. También ya ha ido avanzando la lectura de imagen, de cuentos, de rondas, etcétera. Entonces, yo creo que es la misma experiencia para todos. ¿Por qué? Porque nosotros ya somos personas adultas y pues esa es esta. Buenos días. Okay. Buenos días, profe, adelante. Buenos días, mi nombre es Tatiana Saavedra
del Colegio Distrital El Cañahuate. Mi experiencia de cómo aprendí a leer y escribir, recuerdo que se lo debo mucho a mi madre. Ella siempre fue una mujer entregada, toda la vida ha trabajado, pero siempre recuerdo que sacaba sus espacios cuando ella llegaba del trabajo. Yo aprendí a leer y a escribir antes de entrar a la escuela. Mi mamá siempre con la cartilla de Nacho, ella siempre me ponía a leer palabras por palabras, o sea, así aprendí a conocerlas. Y yo todo lo que veía, por lo menos en la calle, una valla o algo así, yo siempre le preguntaba, mami, ¿qué dice ahí? ¿Eso para qué sirve? ¿Pero qué dicen esas letras? O sea, todas las letras pequeñas y grandes que veía, yo le preguntaba que qué decía. O sea, sí aprendí a decir, ah, esa es la letra M, ahí dice algo con mamá. Y ella enseguida me decía, dice esto, dice lo otro. Bueno, y aprendí a leer de esa forma. Ella todas las noches nos cogía para que aprendiéramos a leer. También a escribir, nos compraba unas libretas de esas doble rayadas y nos ponía las letras y todo eso. También nos hacía dibujos con la letra, por lo menos con la P, nos dibujaba una pera y nosotros empezábamos a escribir letra por letra, o sea, con mis hermanos. Y así fue. Y de pronto ella también los cuentos que nos leía por la noche, siempre nos leía cuentos. Recuerdo que nos leía el cuento mucho de Caperucita Roja y eso como que ha sido una tradición familiar porque cuando mi sobrino estaba pequeño, todavía no tengo hijos, pero cuando mi sobrino estaba pequeño siempre me gustaba leerle cuentos y eso es algo como que de tradición. Excelente, profe. Muchísimas gracias. Bueno, aquí he sacado varios elementos importantes, ¿verdad? Cómo hemos coincidido las tres personas que dimos nuestra experiencia de infancia, de cómo aprendimos a leer y escribir. Creo que las tres coincidimos en que fue un momento agradable, es decir, marcó un momento especial de nuestras vidas, ¿verdad? Bien, vamos a continuar. Listo, vamos con el segundo punto, es qué significa leer y escribir en la educación inicial. Y antes de darle paso a mi compañera Yalos Villadiego, vamos a derribar algunos mitos, ¿verdad?, frente al aprendizaje de la lectura y la escritura. A propósito de, pues que las dos compañeras que nos han socializado su experiencia de infancia, nos han hablado de un libro muy común que creo que todos pasamos por ahí, con el libro de Nacho. Entonces me voy a permitir leer esta caricatura de Mafalda que dice así: es inútil, todavía no sé leer el diario. Lo único que me han enseñado hasta ahora en la escuela es a que fulanito lo mima a su mamá o que menganita asea su moño. Y yo quiero saber qué pasa con Johnson o con Fidel Castro. Pero parece que ni a Johnson lo mima a su mamá, ni Fidel Castro asea su moño. Entonces, me gustaría darle paso a mi compañera Yalov y que reflexionemos un poco internamente sobre esta caricatura y lo que nos invita, ¿verdad?, a contextualizar, a leer cosas con sentido, a que realmente nuestros niños y niñas reciban lecturas que desarrollen ese pensamiento crítico que se gesta desde la educación inicial. Adelante, Yalov. Buenos días a todos y a todas los aquí presentes. Es un placer para mí acompañarlos en este inicio del ciclo 2 de las formaciones del PDA, arrancando con esta formación tan importante como es el leer y el escribir, como ese disfrute y ese placer. Y a eso mismo un poco nos lleva a la reflexión que veíamos inicialmente en la historieta de Mafalda. Y es como ese proceso de leer y de escribir debe ser un proceso placentero, debe ser un proceso de disfrute, no un proceso que realmente lleva a los estudiantes a cogerle fastidio, a sentir la lectura y la escritura como un castigo, sino realmente porque la lectura y la escritura ¿para qué nos sirve? Nos sirve para la vida, nos sirve para comprender el mundo, para comprender las realidades, para crear nuestro propio mundo y entender nuestras propias ideas. Entonces eso es muy importante en ese sentido. Lo primero que tenemos que tener claro es que leer y escribir es un proceso que se tiene que hacer de manera consciente bajo un proceso de enseñanza, a diferencia del lenguaje oral, porque el lenguaje oral los niños los adquieren de manera
espontánea, natural, dentro de los medios en los que se encuentran, ¿verdad? Van aprendiendo a hablar según la lengua que hablan. Pero todos traemos ese dispositivo para aprender a hablar. Pero la lectura y la escritura, nosotros no venimos dotados para aprender espontáneamente la lectura y la escritura. Sabemos, la lectura y la escritura de alguna manera es muy reciente dentro de la historia de la humanidad, como código alfabético. Pero para eso están las escuelas y para eso están los maestros, para hacer los procesos de enseñanza y de lectura y de escritura. Proceso consciente e intencionado. ¿Eso qué quiere decir? Que si el niño no está dentro de un ambiente letrado, va a ser muy difícil que ese niño aprenda a leer y a escribir. Entonces, ¿qué necesita ese aprendizaje de lectura y escritura para desarrollarse? Lo primero es que se requiere de un sinnúmero de experiencias a los cuales ellos pueden estar disponibles en sus casas, dentro de su familia, en la iglesia, en el parque, en los espacios donde habita el niño. Y esos espacios y esas experiencias le van a permitir al niño construir conocimientos y saberes respecto a cómo funciona el mundo y a las lógicas. Lo segundo es que aprender a leer y escribir es un proceso que es de manera compleja. O sea, no podemos pensar que el proceso de leer y escribir es un proceso simple o es un proceso natural, como les decía ahorita. Es un proceso complejo, pero es un proceso que emerge de alguna manera bajo una línea en donde el niño comienza a interesarse por eso que está sucediendo en el medio, por esos códigos que están apareciendo y que no logra descifrar y que comienza, como decía Karen ahorita en su experiencia, a preguntar qué dice aquí o qué es esto. Y es allí donde comienza ese proceso. ¿Y dónde emerge ese proceso y dónde comienza? Comienza en la educación inicial. Pero la educación inicial no es la que lo culmina. La educación inicial comienza a dar esas herramientas necesarias para que durante la educación básica primaria el niño pueda adquirir el código alfabético. Y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque a veces queremos que nuestros niños terminen transición leyendo y escribiendo perfectamente. Y ese es un error. Porque el niño y la niña dentro de transición inicia un proceso de alfabetización inicial en el código alfabético, en donde el cual se le dan las herramientas necesarias con todos los componentes que se necesita que él desarrolle para que pueda adquirir esa lectura y esa escritura, la cual debe determinarse, desarrollar y afianzarse en la básica. Hay que respetar los ritmos y los aprendizajes de los niños. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. No todos los niños y las niñas van a aprender a leer y a escribir de la misma forma o con la misma velocidad, por así decirlo, porque tenemos que tener en cuenta que lo que decíamos primero, las experiencias que tiene el niño, las vivencias que tiene el niño. Si este niño viene de una familia en donde se lee, en donde le leen cuentos, en donde juegan con él, este niño obviamente va a desarrollar mucho más rápido, va a adquirir mucho más rápido ese proceso lector-escritor que los niños en los que realmente las condiciones en las que se encuentra inmerso no es un mundo letrado. En la vida cotidiana los niños, niñas y familias pueden disfrutar, y eso es importante, porque es que no es un proceso que es netamente de la escuela, es un proceso que es de la escuela, pero que también acompaña a las familias y deben ser acompañadas por la familia. Entonces, como esas familias pueden acompañar jugando con estos niños y disfrutando en la medida en que hacen rimas, en que hacen trabalenguas, juegos musicales, adivinanzas, fortaleciendo el proceso lector-escritor y trabajando las gitáforas. ¿Saben qué son? ¿Algunos saben qué es las gitáforas? De los que se encuentra aquí. No. No. Las gitáforas son la unión de palabras, de pseudo palabras, es decir, palabras que no tienen ningún sentido, palabras que no tienen, no existen, simplemente son inventadas. Pero esas palabras se unen de alguna manera con otras para darle sonoridad. Es decir, las frases no tienen sentido, pero sí
tienen mucha sonoridad, es decir, tienen una expresión muy poética. Se comenzó a utilizar a partir de un libro en el cual se empleaban las metáforas y esas frases sin sentido, carentes de sentido, pero con mucha sonoridad, luego se comenzaron a emplear para el desarrollo del lenguaje escrito. Entonces, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo de citáfora. Cuando le digo, el santo y la liebre fiebre, no tiebre, que sobre la dicha y la capricha, culpa la tulpa, culpa con su excusa. Ahí estoy haciendo una metáfora. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? No tiene sentido. Algunos creerán que les hice un hechizo de bruja, como en las películas de Disney o de los cuentos de los hermanos Grimm, pero en realidad lo que estamos haciendo es haciendo uso de la sonoridad, de la parte fonética del lenguaje. ¿Les quedó claro? Karen, continúa. Entonces vamos a empezar directamente en la que tiene que ver con la lectura. Entonces la lectura que inicia en la primera infancia debe convertirse en algo cotidiano, en un proceso cotidiano que está cargado de una narrativa, obviamente porque hacemos uso de todos estos textos que nos permiten de alguna manera contar una historia. Y esas historias que contamos de alguna manera le va a llevar al niño a construir la imaginación, a desarrollar esa imaginación, a desarrollar la creatividad, a tener la capacidad de poder organizar el tiempo, la espera, la anticipación. Por ejemplo, cuando ustedes juegan juguemos en el bosque mientras que el lobo está, es una manera en que ustedes les ayudan al niño a organizar el tiempo, porque el niño puede decir, bueno, yo me pongo los zapatos y luego dice, me baño. Entonces tú le dices, ¿tú te vas a poner los zapatos antes de bañarte? Entonces él tiene, no, primero me debo de bañar y luego poner los zapatos. Entonces es una manera de organizar los tiempos. La anticipación, cuando ustedes utilizan mucho esa pregunta como maestros cuando leen historias, cuentos, fábulas, ¿qué va a pasar? ¿Qué creen ustedes? Entonces es una forma de anticiparse a lo que está sonando. Las escuchas de las cualidades sonoras, como el uso de las metáforas que hicimos ahora mismo. El sentido de la narrativa, el interpretar el mundo. ¿Por qué creen ustedes que está ocurriendo eso? ¿Por qué creen ustedes que el cielo se nubló y se puso oscuro cuando él estaba bravo? Y dotar de sentido eso que está ocurriendo. Karen, continúa. Ahora, en cuanto a escribir, cuando escribimos, lo que hacemos es fijar un mensaje a través de unas marcas gráficas. Al inicio, todos sabemos que esas marcas gráficas son personales. Es decir, el niño te dibuja, te hace un garabateo y te dice, aquí dice tal cosa. Aquí dice, profe, te quiero mucho. Y uno ve realmente rayas, de círculos, algunos espirales, pero ellos dicen que ahí dice eso. Entonces ahí es donde estamos hablando de que se está dando un mensaje, pero se está dando un mensaje bajo un elemento personal, una grafía personal. Pero posteriormente esas grafías personales van a pasar a convencionales, que es el código escrito tal y como lo conocemos en este momento, código gráfico. Entonces, ese código, ¿qué nos va a permitir? Nos va a permitir dar un mensaje, es decir, tener una intención comunicativa, poder expresar nuestras ideas, poder expresar nuestros pensamientos, poder expresar nuestros deseos. Esa comunicación, algunas veces los niños la van a hacer de manera oral, algunas veces la van a hacer de manera escrita, pero lo importante es que nos va a conducir a la adquisición de la escritura y también a la adquisición de la lectura. Continúa, Karen.
Entonces, ¿qué es lo que debemos de suministrar como maestros? Experiencias. ¿Experiencias basadas en qué? Experiencias basadas en lo que normalmente conocemos desde las bases curriculares como las actividades rectoras, pero que no son más que el juego, el arte, la exploración del medio, la literatura, todos esos elementos que Lori Maraguchi los conocía como los 100 lenguajes del niño y que van a permitir de manera natural que el niño comience ese proceso de alfabetización inicial en la lectura y en la escritura que posteriormente se vaya afianzando durante la básica primaria, haciendo de esta adquisición del código de alfabeto algo placentero. Continúa, Karen. Entonces, al comienzo, los que entraron de pronto, que alcanzaron a escuchar en la diapositiva de entrada, ¿qué estaba sonando? ¿Qué escuchaban cuando tenían la diapositiva de entrada que decía este espacio es para? Buenos días, pues música de como para dormir a los niños, la que yo le colocaba de pronto a mis bebés para dormir cuando estaban chiquiticos, recién nacidos. Se sentía chévere. Sí, escuchábamos unas nanas, ¿verdad? Pero ¿qué más escuchábamos aparte de la música? Al final, ¿identificaron de pronto de dónde era lo que estaban escuchando? ¿De a qué región pertenecía lo que escucharon al final? ¿O no lograron identificar? Los que de pronto entraron. Al final era como una música de chocó, tambora, así, con una cumbiamba. Eso, profesora Nubia. Estábamos escuchando unos arrullos y unos cantos del Pacífico colombiano. Entonces, esa música, ¿para qué la teníamos allí de entrada? Era una forma de mostrar cómo nosotros estamos cargados de un acervo cultural y una tradición oral grandísima colombiana, que nosotros desperdiciamos dentro de las escuelas, que no las utilizamos. El niño debe de conocer su mundo local, pero el niño debe estar abierto a su mundo nacional y a su mundo global. Es decir, el niño no solamente tiene que conocer su tradición oral y su acervo cultural desde aquí, desde la costa, desde aquí, desde Barranquilla. El niño debe estar expuesto a ese acervo cultural que tenemos tan grande y tan valioso a nivel nacional, pero también a nivel mundial. Porque a eso nos lleva a una sociedad del siglo XXI globalizada. Entonces, ¿por qué no utilizarlo? ¿Por qué no traer esos arrullos y esos cantos del Pacífico y esos juegos del Pacífico, esos juegos y esas rondas de la parte andina como mecanismo para introducir los procesos de lectura y escritura y que estos sean placenteros, que estos sean disfrutados por los niños como tal? La experiencia, obviamente, literaria y comunicativa, y eso todos lo sabemos, eso no es nada que nosotros nos estemos inventando, y ustedes, maestras de básica primaria y de educación infantil, lo conocen muy bien, es que esa experiencia que tenemos de contacto directo con la literatura nos va a permitir nutrir significativamente todo nuestro lenguaje, todo el lenguaje de los niños, tanto oral como expresivo, como y la lectura, la expresión corporal, la expresión musical, la creación textual se encuentran directamente durante la educación inicial relacionados con el aprendizaje de la lectura. Continúa, Karen. Vamos al tercer momento, que son las ideas inspiradoras para potenciar la lectura y la escritura en niños y niñas. Entonces aquí vamos a pasar a la selva. Vamos a ver cómo podemos de alguna manera, con algunas estrategias, trabajar desde el marco de la lectura y la escritura. Entonces, Karen nos va a apoyar en esta parte de mostrarles estas estrategias, y tienen que estar pilas porque hay premios. Hay premios, sí señor. Tenemos 2 premios para los que participen activamente. Bueno, la idea es hacer 3 ejercicios de cosas muy sencillas que muy probablemente algunos de ustedes hayan trabajado en clase y otros de pronto será novedad. Y posterior a eso les entregaremos, digamos, algunos ejemplos de otro tipo de actividades que se pueden hacer para potenciar el tema de la lectura y la escritura en la educación inicial. Y como les decía al comienzo,
que son fácilmente aplicables también para la básica primaria. Recuerden que los niños hasta quinto siguen siendo niños y niñas y debemos seguir, digamos, en toda esta tónica del juego, del disfrute por la educación, porque esto es lo que va a hacer que ellos le tomen amor a ir al colegio. Bien, entonces vamos a empezar con esta primera actividad y en esta actividad vamos a utilizar una ronda pantomima que está adaptada a ritmo de guacherna de Martina Camargo y yo la voy a cantar y ustedes me van a hacer el coro. ¿Listo? Entonces, yo no soy cantante, pero yo sé que muchas de las maestras de educación inicial cantamos aunque no cantemos, bailamos aunque no bailamos, hacemos de todo. Entonces, la idea es que ustedes me acompañen. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar. Dice así: mi mamá me va a comprar un perrito, un perrito. Mi mamá me va a comprar un perrito, un perrito. El perrito hace... ¡Wow, wow! Hace el perrito hace... ¡Wow, wow! Wow, hace el perrito. Mi mamá me va a comprar un gatico, un gatico. Mi mamá me va a comprar un gatico, un gatico. El gatico hace... Miau, 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 miau. El gatico hace... Miau, 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 miau. Hace el gatico. Mi mamá me va a comprar un pollito, un pollito. Mi mamá me va a comprar un pollito, un pollito. El pollito hace... Pío, 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 pío. Pío, pío, pío. El pollito hace... Pío, 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 pío. Pollito. Ah, estamos coordinados, muy bien. Mi mamá me va a comprar un muñeco, un muñeco. Mi mamá me va a comprar un muñeco, un muñeco. El muñeco dice... Guau, guau, guau. El muñeco dice... Guau, guau. Dice el muñeco, mi mamá me va a comprar un par de suecos, un par de suecos. Mi mamá me va a comprar un par de suecos, un par de suecos. Suénalos en el piso. En el piso. Suénalos en el piso. Hacen los suecos hacen. Pra, 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 pra. Muy bien, excelente, bien. Estos cantos, como decía Yalov, son súper importantes y nosotros en Colombia tenemos una riqueza en los cantos, así que cantemos aunque no cantemos. En educación inicial hasta quinto, vamos a cantar porque finalmente también la música alegra los corazones y el alma, ¿verdad? Bien. Vamos con el siguiente y para esto voy a dejar de... Dale, pero ponle un pedacito de la canción que le sonaste. Claro que sí. Ponle el primer pedacito para que lo escuchen. Me va a comprar un perrito, un perrito. Mi mamá me va a comprar un perrito, un perrito. El perrito hace wow, wow, wow. Hace el perrito hace wow, wow, wow. Hace el perrito. Mi mamá me va a comprar. La idea era cantarlo yo, pero obviamente existen muchos insumos que ustedes pueden utilizar, pero la idea es que cantemos nosotros porque también en el canto se liberan tensiones. Cantemos aunque no cantemos. Bien. En este segundo ejercicio, ojo que este ejercicio que vamos a hacer ahora tiene premio. ¿Listo? Este ejercicio tiene premio y para este ejercicio voy a utilizar una herramienta que está al servicio de todos los docentes del distrito y es la página Makemake. Es una biblioteca virtual que ya muchos de ustedes han estado utilizando. Aquí está el usuario y la contraseña que tenemos asignado a los tutores PTA, a la cual ustedes pueden acceder para que hagan lectura de cuentos en voz alta. Entonces me voy a permitir dejar de compartir aquí porque voy a compartir la página de Makemake para hacer la lectura de este cuento. Entonces, ojo, porque este cuento es un cuento que tiene lo que nos hablaba Yalov de las rimas, ¿verdad? De utilizar las palabras que suenan parecido al final. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que apenas terminemos de leer la historia, la primera persona que tenga una rima con una parte diferente del cuerpo que no haya estado presente en el cuento, donde lo pique la hormiga, pues esa persona se lleva un premio. ¿Listo? ¿Puede repetir nuevamente lo que dijo al final, que es que no escuché? Claro que sí, profe. Bueno, la idea es que voy a leer una historia, un cuento que tiene rima. Entonces, al final, pero yo terminé de leer el cuento, la primera persona que haga una rima parecida a la del cuento, pero con otra parte del cuerpo que no se haya nombrado allí, tiene premio. ¿Listo? Vamos a abrir aquí
La historia. Escriben por el chat. Ajá, también, exacto, lo pueden escribir en el chat. Mejor dicho, el primero que escriba en el chat su rima, esa es la persona que se lleva el premio. ¿Listo? Exacto. Bueno, vamos aquí a compartir. Listo. ¿Me avisan, por favor, si se ve? Sí, ya se ve, Karen. Perfecto, listo. El cuento dice así, que te picó la hormiga de los pies a la barriga. Este es un cuento, una historia muy especial porque podemos activar el tema del movimiento. Listo, a medida que leemos, también se activa la parte corporal. El texto es de Isaías Isabel y las ilustraciones de Pablo Prestifilippo. Dice así, esta es una hormiga que vino y se fue. Sin pedir permiso, te picó en el pie y nos rascamos el pie. Listo. Ahora dice, segundo. Ay, un momentico que se me escapó aquí. Ay, ¿qué pasó? Se me fue la presentación. ¿Por qué? ¿Tú la ves, Yaló? Sí se está viendo. Sí, esta está congelada en la primera imagen. Ah, pues debe ser. Bueno, vamos a ver. ¿Por qué no me deja pasar? Vamos a volverla a compartir porque no sé qué pasó que se me bloqueó. Ahí se ve nuevamente ya. ¿Ahí sí se ve? Sí. Pero está en la que estaba. Dale pasar a ver si te la... Sí, ya pasó ahí. Ya pasó. Ahora sí. Pasó, pero quedó en blanco la pantalla. Anda, vamos a ver. Estas cosas de la tecnología. Vamos a ver qué pasa. Karen, esta es una hormiga que vino y se fue, te picó en la nalga y se puso a correr. Espérese porque no sabemos si en el cuento diga nalga. No me haga trampa. O es que ya se leyó el cuento, profe. A mí me parece No, que... No, pero yo sé que no va a decir algo. Ok, vamos a ver. Bueno, ahí salió otra vez la imagen. Ya salió la imagen. Bueno, hasta vamos la a ver. misma. Dale pasar a ver si ya te lo... Ahora sí. ¿Listo? Sí. Pásala para ver. Sí, ya pasó. Está. Ya, Listo, listo. listo, Bien. y ahora sí pasó. Listo. Esta es una hormiga que llegó temprano sin pedir permiso, te picó en la mano. Esta es una hormiga que llegó descalza sin pedir permiso, te picó en la panza. Esta es una hormiga que andaba de paso sin pedir permiso, te picó en el brazo. Esta es una hormiga que cayó del cielo. Sin pedir permiso, te picó en el cuello. Esta es una hormiga que se puso falda. Sin pedir permiso, te picó en la espalda. Esta es una hormiga que se regresó. Sin pedir permiso, todo te picó. Y colorín colorado, esta historia se ha acabado. Bueno, bien. pila. Escriba. El primero que escribe en el chat. El primero que escriba una rima con una parte del cuerpo que no esté. Que no haya sido nombrada. Ay, aquí ya escribieron. Yo digo una porque no sé copiar ahí. Yo digo una. Vamos a tener que dar varios premios, Yaló. Aquí yo hubo digo una ya. ¿Quién está diciendo? Bueno, aquí hay una, profe. Dice la maestra. Yo digo una. Dale. Vamos a hacerlo en orden. Nubia, di la que tú habías dicho primero. Esta es una hormiga que vino y se fue. Te picó en la nalga y se puso a correr. Muy bien. La Voy a otra leer profesora que estaba, la otra profe. Yo. Sí, profe. Sí. Tú. Bueno, yo digo una. Esta era una hormiga que estaba en un balón. Vino y me picó en el talón. Muy bien. Súper. Otra. Leo la que está aquí. Dice, esta es una hormiga. Ahí hay varias. Esta es una hormiga que estaba en la cama y sin darme cuenta se montó en mi cara. Excelente. Esta es una hormiga que se puso demente y me picó en el diente. Esta es una hormiga que llegó de lejos y sin pedir permiso te picó en el ojo.
No entiendo. ¿En él? Porque dice en ojo y abajo dice él. Bueno, dice, esta es una hormiga que se fue de paseo y dando mucha vuelta me picó en el dedo. Bien. Esta es una hormiga que subió por la reja y sin pedir permiso te picó en la oreja. Excelente. Miércoles Yalof, no sé cómo vamos a hacer, aquí hay como 20 premios. Muy bien. No se preocupen que esta está grabada, así que a todos les vamos a dar un detallito, no se preocupen. Bien, vamos a continuar con la siguiente. Los detalles llegan, hay que copiarlos. Erika, ¿estás por ahí, Erika? Sí, aquí estoy. Bueno, tienes que Erika, copiar. ayúdame, anota los nombres de los que escribieron por acá y habló la profesora Nubia y la profesora, se me olvidó la otra profesora que habló. ¿Quién fue la que habló, que leyó, que dijo la rima? Ah, ya hubo una profesora. Carmen Peña. Carmen, la profe Listo, Carmen. anota ahí, Erika, por favor. Bueno, Karen, sigue. Listo, bueno, vamos con yo otro. también escribí ya. Listo, dale. Hay varias, las que están en el chat ahí queda el nombre, así que no se preocupen. Para todas hay premio. Muy bien, listo, continuamos. Este es otro ejemplo. Este sí no va a haber premio. Este es otro ejemplo de lo que podemos hacer también para potenciar la escritura en niños, el tema de los jeroglíficos. ¿Quién rapidito descubre el mensaje secreto? A ver. ¿Quién lo descubre rapidito? No hay premio, pero no importa, el que lo descubra rapidito. El que lo descubre, abre el micrófono y lo lee. Como así como cuando uno hace, cuando jugaba, que decía stop. Stop. Sí. De pronto desde el celular es difícil porque se ven las imágenes muy chiquitas, pero los que están en el computador les queda más fácil descubrir el mensaje secreto. ¿Quién? Va a tocar dejar el premio en esta. Nubia, está silenciada. ¿Cómo hago para quitar la fotico de aquí? Leones en Egipto. Leones en Egipto, dice. ¿Quién habló? ¿Quién habló? Anabis, Leones en Egipto. Lo dijeron, sí. Anabis, Rosario y Nubia, que también abrió, pero ella necesitaba que le ayudáramos con algo. Leones en Porque me Egipto. salen las foticos aquí, no podía ver. Ah, ya. Leones. Leones. Leones en Egipto era el mensaje que estaba escondido. Esos son jeroglíficos. Ustedes pueden inventar sus propios jeroglíficos. Exacto. Ustedes inventan sus propios jeroglíficos y posteriormente hacen el juego con sus estudiantes. También están otras estrategias como los pictogramas que potencian mucho la lectura y animan al niño, aunque no está leyendo propiamente o decodificando las letras, siente que está leyendo. Entonces estos cuentos, hay muchos, incluso en Maquemaque hay, donde aparecen las imágenes y junto a los niños podemos ir leyendo los cuentos. 3 elefantes, 2 jirafas y los niños sienten que están, digamos, leyendo. Al igual que descubrir el mensaje, donde este ejemplo, por ejemplo, es colocar la primera letra del dibujito que aparece. Listo. Vamos a continuar. Estos son otros ejemplos. Ya los silencian los micrófonos. Aparecen abiertos. Listo. Estas son otras ideas que pueden, como les digo, puede ser que algunos las hayan utilizado, puede ser que para otros sea novedad. Recuerden que esto es un espacio de compartir saberes, tanto los tutores como los maestros con sus experiencias. Imágenes para crear historias, hacemos como títeres con imágenes. Profe Keiler, colabóreme con el micrófono. Listo. Imágenes para crear historias, escribir una carta en la alternancia, los diarios de cuarentena, los libros ilustrados como estos de Ibar Dacol son muy buenos para desarrollar la imaginación porque son libros que no tienen texto. Entonces el niño mismo es quien va inventando las historias y así vamos
¿por qué no despertar en nuestros niños el interés de ser escritores? Otras ideas que las vamos a nombrar, pero posteriormente a la formación les vamos a enviar un link donde aparecen todas con un video de YouTube o con un link a un video de YouTube donde ustedes van a poder en detalle conocer cada una de las estrategias, las que no conozcan, y o pedir la asesoría directamente a su tutor si quieren desarrollar algunas, por ejemplo, los cubos de historias, los animalarios, la caja de palabras gitanjáforas, los libros caseros, los escenarios pop-up, que son estos que tengo aquí, que aparentemente son, pero en realidad son muy fáciles de hacer este tipo de libros porque esto maneja una técnica de doblez en B de las cartones y realmente es muy fácil hacerlo. Uno cree que es difícil, pero en realidad la técnica es súper sencilla y a los niños les encanta poder construir sus propios libros, digamos, que tengan vida, como este, por ejemplo, del monstruo de colores. La animación de personajes, hacer cartas y postales, los rollos de historias infinitas, las palabras atesoradas, que es lo que muchas veces hacemos en nuestras carteleras escolares, donde ponemos de pronto mensajes escritos por los niños, o las palabras que ya saben escribir, o las letras que ya se saben. El kamishibai, que es una técnica japonesa, muy fácil de elaborar. Bueno, yo tengo mi propio kamishibai, está elaborado en madera, pero es un material, es una técnica que tú puedes emplear con cartulina, o con cartón prensado, o con cartón grueso de reciclado de caja. Es una técnica que a los niños les llama mucho la atención porque es como el teatro en miniatura, ¿ya? Y tú vas simplemente sacando, la historia y narrándola. Esto es El muy año chévere. pasado yo tuve la oportunidad de hacer uno con una caja de pizza. ¿Tuviste la oportunidad de hacer uno? Sí, con una caja de pizza. Ah, súper genial. Pues el sencillo. kamishibai es una técnica hermosísima, a los niños les encanta y se convierten los niños en también contadores de historias, no se emocionan con ese tema. Hay otras estrategias como los libros sensoriales, de pronto para los niños más pequeños, los libros de sombras, de teatro luz y sombra, son esta técnica. Con cartón, con cartulina negra se hacen las imágenes y con la luz de un celular, la luz de una linterna, ¿ya? Podemos reflejar en el... Tengo aquí al capacitador número 1 aquí. Bien, la creación de personajes, que esto yo he visto que muchos de ustedes lo hacen. Como les digo, la idea es como recordar de pronto y aquellos que ustedes sientan, ay, mira, esta técnica no la conocía, sientan en la comodidad de hablar con sus tutores para apoyarlos en eso. Bueno, hay otro tipo de experiencias a propósito de este tema de la educación a distancia, ¿no? Nos gustaría saber de pronto qué actividades de lectura y escritura ustedes han propuesto desde el trabajo en casa. Recuerden que estos espacios de formación, aquí aprendemos todos. Es decir, los tutores traemos una información, pero ustedes tienen un bagaje de experiencia en las aulas que también nos sirve a nosotros porque en algún momento nosotros regresaremos al aula. Entonces, esto es como un diálogo pedagógico. Entonces, nos gustaría conocer de pronto qué actividades de lectura y escritura ustedes han trabajado con sus estudiantes desde casa. Entonces, doy el espacio, 1 o 2 intervenciones, los que quieran. Muy buenos días. Mi nombre es Mayela Caicedo del Colegio Distrital El Cañahuate. Bueno, hemos tenido bastantes experiencias significativas, incluso en el grado 5º. Hemos leído con los estudiantes, tuvimos una experiencia muy bonita donde leímos un cuento y con todo ese cuento realizamos cantidades de actividades de promoción a la lectura, pero también incluimos e involucramos a los padres de familia. La última actividad que realizamos con ellos era que ellos debían dramatizar el cuento que habíamos leído, pero durante todo el trayecto de la lectura del cuento, ellos fueron cambiándole el final, fueron realizando actividades, creando preguntas al personaje, al autor, haciéndole también preguntas. La verdad es que este tema de la lectura es tan importante desde preescolar porque
yo digo que desde el preescolar es que iniciamos ese amor a la lectura, leyéndole los cuentos, sentándonos con ellos a leer, incluso si uno a los estudiantes le pone a hacer actividades, a los más pequeños, ellos empiezan a dibujar unas historias y uno le pregunta qué dice y ellos nos cuentan la historia tal cual como ellos la escribieron y uno le vuelve a preguntar y nuevamente también lo hacen. Entonces allá en el colegio manejamos mucho eso de la lectura porque también he escuchado que mis compañeras también lo desarrollan. Este es un tema que yo creo que apasiona a todo el mundo, lo que tiene que ver con la lectura. Excelente, profe. Muy bien. Bien. Buenos días. Sí. Hola, profe. Sí, adelante. Quería comentarles, bueno, el año pasado que yo tuve primero, de verdad que el proceso de lectoescritura fue algo novedoso, porque para mí la virtualidad se convirtió en algo positivo, porque podía usar imágenes, nosotros trabajábamos a través de imágenes, entonces ellos hacían, por lo menos yo le ponía imágenes para que ellos hicieran rima, y ellos hacían uso de la pantalla y con su dedito ellos podían rayar la pantalla y unían las imágenes. Y así hicimos muchísimas actividades con dibujos, con frases ocultas, también habían para completar palabras, entonces, o por qué vocal inicia esta palabra, o por qué sonido, y ellos a través de la pizarra, ellos con su dedito iban uniendo, y eso para ellos era fantástico, porque todos querían participar. Y yo utilicé mucho la pizarra, entonces les hacía el movimiento de las letras, y ellos también lo trabajaban allí en casa, y de verdad que fue bastante novedoso esa actividad. Este año, como ya tengo un grado más avanzado, nosotros tenemos un día especial para desarrollar todo lo que tiene que ver con el proceso de comprensión lectora, estilo prueba saber. Entonces yo dividí mi grupo en grupos más pequeños y lo que yo hago es que yo les pongo una lectura y voy escogiendo uno por uno y vamos desarrollando preguntas donde ellos tienen que completar algunas cuadros sinópticos, le tienen que cambiar el tema o el título a la lectura. Adicional a esto también los invito a que ellos busquen todas las palabras, que para mí es sumamente importante de que ellos aprendan en su vocabulario sea enriquecido a través de todas las palabras que no conocen. Yo hago mucha énfasis con esto. Los niños tienen un diccionario donde ellos en el mes van agregando dibujos de palabras nuevas, buscan el significado y después de esto ellos tienen que hacer una oración con esas palabras nuevas. Entonces, a través de todos estos procesos ellos van desarrollando todavía muchas habilidades en todo lo que tiene que ver con el proceso de la lectura. Excelente, muy bien. Bien, vamos a continuar entonces. De pronto, para que agregar de pronto algunas de las estrategias que podemos utilizar, por ejemplo, es que ellos organicen dentro de su familia concursos de adivinanzas y que jueguen con las adivinanzas con la familia, que al momento de preparar una receta o que la mamá esté preparando una receta, que mientras que ella prepara la receta, el niño vaya escribiendo el paso a paso de lo que tiene que ir haciendo. O si van a hacer una receta especial, que el niño vaya leyendo la receta mientras que junto con su mamá va realizando la receta. Entonces, son algunos de esos como tips de algunas actividades que se pueden desarrollar. Gracias, Yalo. Bien, bueno, vamos a continuar. Sé que hay muchas otras experiencias. Bueno, es muy importante saber que cuando vamos a realizar, digamos, todas estas experiencias o todas estas ideas, debemos tener muy claro el tema de los materiales, ¿verdad? Existen unos elementos o algunos objetos que son propiamente los que, que tenemos en casa, digamos, de primera mano. Hay otros que son propiamente de uso escolar y hay otros materiales que aparentemente no son utilizados para ambiente escolar, pero que nosotros les damos uso, rollos de cartón, plástico, acetatos. Pero en ese sentido en el que utilizamos todo lo que está en nuestras manos, es muy importante tener claridad sobre algunas recomendaciones de seguridad que nos dicta la normatividad con respecto al uso de materiales. De pronto a veces los profes en nuestro afán de querer hacer cosas maravillosas, quizás podemos cometer errores sin querer, porque muchas veces lo hacemos sin la intención de pronto de que haya un daño para un niño.
pero pues tenemos que ser conscientes que como funcionarios públicos tenemos que tener una claridad frente al uso de los materiales. Entonces siempre pensar en que hay que tener cuidado con el tema de residuos como textiles, plásticos, madera, eso siempre tiene que estar desinfectado, siempre hacer esa salvedad. Ahora los colegios que puedan regresar, que tengan esos materiales en el colegio, estar como muy pendientes. Tratar de utilizar elementos que no sean tóxicos. A veces pasa que pedimos pinturas y resulta que los papás me traen pintura de ferretería. Y resulta que nosotros no debemos aceptar que los papitos compren ese tipo de pintura porque eso es altamente tóxico. Y a veces lo recibimos porque decimos, bueno, pero trajo la pintura. No, siempre debe ser témpera, siempre deben ser elementos no corrosivos, pegamentos, por lo menos hay muchos que han aparecido, a mí me pasaba con pegamento de madera. Ese pegamento es altamente tóxico, siempre tiene que ser colbón. Usar siempre lo que sea de pinturas y pegamentos a base de agua. Evitar hacer material para el salón que tenga uso de PVC. Normalmente yo, por ejemplo, hacía mi teatrino con PVC, hasta que realmente comprendí que el PVC es un elemento que no debe estar presente dentro de un salón de clase y mucho menos de educación inicial, porque tiene unos componentes que son tóxicos para los niños. Que los materiales que tengamos en disposición sean siempre resistentes, que si de pronto hay algún material dañado, eliminémoslo. De pronto los profes siempre decimos, ay, pero es que no tengo casi material y lo voy a botar, yo lo remiendo. Bueno, debemos tratar de dejar de hacerlo porque existen unas normativas, como les digo, entonces uno tiene que ir como previniendo todo este tipo de situaciones de peligro. Bueno, eso básicamente, como evitar tener materiales que tengan alguna roto o alguna imperfecto. Bueno, es importante, no sé, Yalos. Está silenciada ya. Yo creo que para cerrar esta parte, tenemos claro que necesitamos que el niño cuente con un ambiente que realmente potencie el proceso de lectura y escritura a partir de materiales, de recursos, de espacios que movilicen todos esos procesos. Que se necesita que de alguna forma ese proceso lectoescritor esté acompañado en las casas y que realmente pueda vivirse un ambiente letrado dentro del hogar y que sea placentero para el niño ese proceso, y la importancia de las salas de lectura, tanto dentro de las escuelas como en el hogar. Siempre disponer de un espacio, no tiene que ser un espacio ni majestuoso, ni con sillas y bloques de madera grandemente fabricados, pero sí disponer de un espacio donde el niño pueda llegar y leer tanto dentro de la escuela como en la casa, sobre todo los que continúan todavía en las casas en la modalidad remota de enseñanza. En lo que decía Karen, todas las actividades y estrategias que se las mostró rápidamente ella, vamos a enviarle un documento en PDF con el enlace. Ahí les explican en los videos cómo se hace el material y cuál es el uso que le pueden dar. Ustedes lo pueden diseñar para ustedes o también pueden enviar los videos para que los padres familias diseñen en la casa. Ya para cerrar, Karen. Sí, ya para cerrar, pues recordarles que existen unas experiencias que nunca pueden faltar en la vida de los niños y las niñas diariamente, independientemente del ámbito en el que estemos trabajando. Como decía ya sea presencial, ya sea en alternancia, ya sea en virtualidad, siempre deben haber espacios para conversar, para donde los niños hablen de sus emociones, de sus sentimientos, de sus pensamientos. Un espacio donde se escuche música, preferiblemente cantos tradicionales, todo este acervo cultural que tenemos nosotros en Colombia, también para romper un poco con esta generación que está creciendo con un tipo de artistas que escucha. Entonces vamos a inculcarles el amor por nuestra música, que siempre haya espacios para dibujar, para jugar con las palabras, adivinanzas, rimas, coplas, espacios para moverse. Hay cursos gratuitos de casas distritales de cultura. Yo les puedo compartir, si gustan, a través de sus tutores, cursos gratuitos que hay de danza, de teatro, a los cuales los niños pueden acceder en jornada contraria a su colegio, y que para que se trabaje todo este tema corporal, el tema de leer cuentos, ya sea en casa o que los lea el profesor. Tenemos la biblioteca virtual Make Make.
el tener momentos también para jugar libremente con objetos. No todo tiene que ser pedagógicamente estructurado en el sentido de que todo tiene que ser a través de una actividad. Pueden haber momentos en los que se dispongan unos materiales, los que estén, por ejemplo, de manera en alternancia o presencialidad, materiales para que el niño solo explore y manipule, digamos, unos elementos. Y por supuesto, algo que no debe faltar y que nos dejó de enseñanza esta pandemia, y es el tema de expresarnos el afecto, expresarnos el cariño, aunque esté la limitante de que no nos podamos tocar, va a ser un tema difícil para aquellos que regresen. Entonces, buscar otras maneras en las que el afecto se pueda transmitir, escribirse una carta, escribirse un mensaje, un saludo de lejos, bueno, cualquier tipo de experiencia. Y finalmente, al final de las formaciones, les vamos a compartir este Menti para que allí nos cuenten qué otras ideas a ustedes se les ocurren diferentes a las que vimos en este espacio de formación inicial, que puedan permitir el disfrute de la lectura y la escritura y que ustedes los vean viables para aplicar con sus estudiantes de acuerdo a sus condiciones contextuales de su institución. Entonces, les voy a pasar el enlace, sí, por el chat. Les voy a pasar por el chat de aquí de Zoom. Les voy a pasar ahora por el chat del Zoom. Y los que tienen con los celulares, como en los restaurantes se usa puro código QR para las cartas, los que hayan bajado ya y puedan escanear el código QR, colóquenlo en la pantalla y allí les va a llevar directo al enlace. Pueden ingresar un momentico, exacto, pueden ingresar un momentico mientras que hacemos el cambio para iniciar la CDA de evaluación. Entonces, en estos minuticos, mientras que hacemos el cambio para la CDA de evaluación, pues ingresen y ya iniciamos la CDA de evaluación. Los que no puedan hacerlo a través del chat de aquí, igual se los vamos a compartir a través de sus tutores para que de enseguida nos diligencien qué otra idea se les ocurre. Mientras tanto, vamos habilitando enseguida para la siguiente formación, mientras ustedes van llenando ese dato. Ya les aparece el enlace en Zoom. Pueden ir ingresando el enlace de Zoom y mientras que vamos haciendo paso a la CDA de evaluación. Recuerden dejar allí en el... pueden dejar su nombre, los que quieran de pronto que se identifique que lo hizo alguno de ustedes. Pueden dejar su nombre allí y el colegio.